Bueno, me gustaría empezar dando las gracias a los miembros del seminario de Nietzsche por darme la oportunidad de estar aquí y de aprender de todos ellos, y sobre todo a Sergio por fiarse de mí para hacer esta ponencia, esta réplica, este comentario a su conferencia. ¿Qué ocurriría si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijese: esta vida, como tú ahora la vives y la has vivido, deberás vivirla aún otra vez innumerables veces, y no habrá en ella nunca nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer y cada pensamiento y cada suspiro y cada cosa increíblemente pequeña y grande de tu vida deberá retornar a ti? ¿No te arrojarías al suelo, rechinando los dientes y maldiciendo al demonio que te ha hablado de esta forma? Como sabéis, se trata del aforismo, como ha dicho Sergio, 341, de la Gaia Ciencia, la carga más pesada, donde Nietzsche formula la pregunta del eterno retorno. Si seríamos capaces de aceptar la doctrina del eterno retorno, o si nos atormentaríamos ante esta propuesta. De forma muy parecida se propone este tipo de vida en una película que Sergio ya hizo alusión en el Congreso de la Literatura sobre la Crueldad, que se celebró en diciembre en la Universidad Complutense, que era El Club de la Lucha. Sergio hizo referencia a esa película para hablar del sufrimiento que se inflige a ellos mismos, ¿no? A mí me gustaría recuperar otra idea, que es, todos habéis visto la película, ¿no? El Club de la Lucha, espero, por favor. Me gustaría recuperar una escena en la que Tyler, Brad Pitt en la película, el alter ego del protagonista, apunta a un personaje cualquiera con una pistola en la nuca y le dice: vas a morir, Raymond. Raymond llora desconsolado. Tyler busca en su cartera y encuentra su carnet de estudiante caducado y le pregunta: ¿qué has estudiado, Raymond? Raymond le contesta, entre lágrimas, claro, biología. ¿Qué quieres ser, Raymond? No lo sé, nada, y llora. Tyler amenaza nuevamente. Raymond contesta: veterinario, cosas, animales, veterinario. Tyler le dice: eso significa que necesitas más estudios, ¿no? Demasiados estudios, contesta Raymond. A lo que finalmente Tyler le dice: ¿prefieres estar muerto? ¿Prefieres morir aquí, de rodillas, en la parte trasera de una tienda cualquiera? Me voy a quedar con tu licencia. Voy a ir a verte. Sé dónde vives. Si no estás de camino a convertirte en un veterinario en las siguientes semanas, estarás muerto. Ahora vete a tu casa. El protagonista, Jack, se siente mal, se siente enfermo y no entiende el objetivo de esta actitud de Tyler. Y Tyler le contesta: mañana será el día más importante en la vida de Raymond. Su desayuno sabrá mejor que cualquier comida que tú y yo hayamos probado nunca. ¿Qué simboliza esta cena? Sino la pregunta que el demonio del aforismo 341 nos plantea. Si alguien nos hiciera esta pregunta, si alguien nos apuntara con una pistola, preguntándonos: ¿qué es lo que queremos hacer en la vida? ¿Qué es lo que quieres hacer en la vida? ¿Y qué es lo que estás haciendo realmente ahora mismo? ¿Volverías a vivir tu vida tal como la has vivido hasta ahora? No amas tu vida, no aceptas el eterno retorno entonces de todas las cosas, con lo bueno y lo malo que nos haya pasado. Porque para aceptar el eterno retorno de todas las cosas debemos amar la vida, como decía Sergio, en su totalidad. Debemos hacernos responsables de nuestros actos, ser, como decía él, los creadores de nuestra vida, de nuestro porvenir. Al fin y al cabo, lo que Nietzsche propone es hacer de la vida una obra de arte. Si me hago responsable de mis actos, entonces acepto mi destino y en ningún momento me culpo. En la película, como recordáis, el protagonista al principio está desubicado, está perdido. Lo que tiene que hacer es buscarse a sí mismo, se tiene que conocer a sí mismo. Y está constantemente también echando la culpa a terceras personas, cuando en realidad debe hacerse responsable de sus actos y de sus decisiones. Aceptar nuestro destino, amar la vida, según Nietzsche, sea buena o mala, pero nuestra. Y sobre todo, no arrepentirnos, que es lo que precisamente, según Nietzsche, la religión judeocristiana enseña, que vivimos en un tiempo lineal, como decía mi compañero, donde ya desde que he nacido vivo en el pecado y solo me queda el fin, me queda arrepentirme para salvarme. Mientras que Nietzsche propone el tiempo circular, donde aceptamos el eterno retorno y amamos al final nuestro destino. En el aforismo 324, Nietzsche dice que la vida no debe ser fatalidad. Claro, no se debe percibir
no se debe tener una percepción lineal del tiempo, sino circular. ¿Cómo? A través del eterno retorno. ¿Cómo? A través del conocimiento, conociéndonos a nosotros mismos, a través del arte, de nuestra vida como una obra de arte. Una de las cosas que critica la película, El Club de la Lucha, es esa comodidad en la que se vive, ¿no? Hay una frase que me gustó mucho que dice: la vida empieza ahí donde tu zona de confort acaba. Claro, porque esa comodidad vital acaba autodestruyéndonos. Entonces, hay que buscarse, hay que conocerse para convertir la vida en una obra de arte, para que seamos nosotros mismos los creadores de nuestro destino. Como dice Nietzsche en el aforismo 335, viva la física, que antes ha hecho Sergio alusión, dado que considerar que el juicio propio y personal es una ley universal que constituye una forma de egoísmo, un egoísmo ciego, mezquino y nada exigente, pues revela que aún no te has descubierto a ti mismo, que todavía no te has creado un ideal propio, aquel que no podría ser nunca el ideal de otro, y no digamos ya el ideal de todos los demás. Quien todavía juzga, en tal caso todos deberíamos obrar así, no ha dado ni un paso todavía en el conocimiento de sí mismo. Nietzsche defiende en este aforismo que hay que dejar de juzgar los actos de los demás, pero tampoco debemos seguir el ideal de los otros, sino que seamos nosotros mismos quienes creamos nuestro propio ideal. Dice al final del aforismo: pero nosotros queremos llegar a ser lo que somos, los nuevos, los incomparables, los que legislamos para nosotros mismos, los que nos creamos a nosotros mismos. De este modo, debemos actuar de acuerdo con nuestro ideal propio, debemos desarrollar los instintos que han sido reprimidos por la sociedad. Decía antes Sergio, de alguna manera, que la ciencia era la que liberaba los instintos, ¿no? Que el animal que el hombre tiene dentro, esos instintos animálicos. Esto es así porque la ciencia desde siempre ha sido amoral. La ciencia no sabe de bien ni de mal. La ciencia es, simplemente, y nos libera de esa moral judeocristiana porque puede demostrar que esta última se equivoca, claro. Sergio decía también que el azar ha sido culpabilizado y castigado y que el hombre se ha convertido en un hombre bueno que subyace en las profundidades, precisamente porque se le ha introducido el concepto de mala conciencia que Nietzsche explica en el segundo tratado de la genealogía de la moral. El hombre ha sido domesticado, condicionado y sus instintos, al no ser desarrollados, le atormentan. Por ello me gustaría detenerme un poco en ese proceso que debe recorrer el individuo según Nietzsche para deshacerse de esa carga y aceptar el eterno retorno y hacer de su vida una obra de arte. En La inocencia del devenir, Juan Herrero Senés defiende que Nietzsche se ve determinado por el nihilismo, la decadencia, así como una miríada de rasgos pertinentes del final del siglo, entre los que cuentan la angustia existencial, la autodestrucción, la decadencia, el pesimismo, la obsesión por la muerte, etc. De este modo, el autor propone una alternativa vital a esa concepción finisecular, que es precisamente la justificación estética de la vida o un esteticismo desfundamentado, en palabras de Juan Herrero Senés. Si el individuo ha tomado conciencia del nihilismo y ha adoptado una postura del no a la vida, si los valores antiguos requieren nuevas formulaciones, si en definitiva Dios ha muerto, la pérdida de la creencia del hombre en el cristianismo provoca en el sujeto una angustia existencial y un pesimismo tan profundo que le hace percibir la vida como un proceso insignificante. Nietzsche propone que el individuo debe reconocer este nihilismo, asumirlo, asentarse y hasta amarlo, para en fin superarlo, con el objetivo de establecer las bases de la transvaloración de todos los valores. Por ello, hay que percibir la vida como un experimento, decía antes Sergio, y como dice Nietzsche en el aforismo 324, dice: la vida no me ha decepcionado, al revés, cada año la encuentro más rica, deseable y misteriosa. Desde el día en que me vino ese pensamiento tan liberador de a quienes buscamos el conocimiento, nos está permitido ver la vida como un experimento, y no como un deber, y no como una fatalidad, ni como un engaño. Y en cuanto al conocimiento, para mí es un mundo de peligros y de victorias, donde los sentimientos heroicos pueden dedicarse también a lanzar y a retozar. La vida es un medio para el conocimiento. Con este principio en el corazón, no solo se puede vivir valientemente, sino también vivir alegremente y reír alegremente. La vida como experimento, la vida es un medio para el conocimiento. Debemos, pues, conocernos, superarnos, estar más allá del bien y del mal, esa moral tan personal que decía Nietzsche que es la mala ciencia. Solo de ese modo podemos crear nuevos valores.
Sin embargo, es una tarea difícil, complicada, de deshacerse de ese concepto de culpa de la existencia. Decía antes Sergio que hay que liberar de alguna manera al azar de toda su causalidad y presentar al devenir libre de agentes exteriores, aliviar su culpa, ofreciéndole la inocencia que merece. Por eso Nietzsche, en el aforismo 319, explica que la gente religiosa no se pregunta por sus vivencias, simplemente porque piensan en vivir y en esperar a morir, porque solo al final podré salvarme, si me arrepiento, claro, porque mi existencia es culpable. Mientras que, dice, nosotros, a través de la razón, percibimos la vida como un experimento científico. Debemos ser los sujetos de nuestro experimento científico, un experimento científico que es la vida misma. Debemos ser los creadores de nuestra vida. Entonces tenemos dos tipos de existencias, la existencia culpable, perteneciente a la concepción cristiana, y la existencia inocente, propuesta y llevada a cabo por Nietzsche. Por una parte, según el cristianismo, como decía, el individuo manifiesta una culpabilidad de la existencia desde el nacimiento, por el pecado original, como sabéis. Según Remedios Ávila, el cristianismo de Jesús no inicia, según Nietzsche, una nueva fe, una nueva doctrina, inaugura, por el contrario, una nueva actitud, una práctica, una forma de vivir. Inicia el camino de la inocencia, de la falta de culpa. Dice, no se trata de una vida inocente, de una inocencia del devenir, sino más bien de la posibilidad de liberarse del pecado, si se sigue la doctrina cristiana. Es decir, de la redención, el destino del hombre puede diferir entre la salvación o la condena. Se podría considerar que la existencia culpable, entonces, es una existencia cerrada. Sin embargo, en palabras de Remedios Ávila, si la existencia es culpable, el tiempo no es más que el pago de esa culpa, y la voluntad es una voluntad indecisa. Cuando la voluntad sea capaz de convertir todo fue en así lo quise, entonces el pasado mismo habrá dejado de ser culpable, y ahí se instalará, por el contrario, la inocencia. Nietzsche propone una existencia inocente, y por tanto una existencia abierta. La voluntad de Cristo, San Pablo, se opone a la voluntad de poder nietzscheana. Voluntad de poder es, pues, otra forma de decir vida. Es aquí donde se introduce una existencia más allá del bien y del mal, porque para vivir en la inocencia del devenir no sirve el criterio fatalista, la existencia cerrada, con la concepción lineal del tiempo. Se requiere la circularidad del tiempo, la necesidad de vivir como si esta fuera la única vida posible. Esta vida no solamente carece de fin, sino que además se va a repetir infinitas veces. El tiempo, por tanto, es circular, y todos los acontecimientos vitales del hombre ocurrirán infinitas veces. Es decir, la vida es un proceso, y como tal hay que amarla. De acuerdo con esta postura, el ser humano, para que pueda superar el nihilismo, debe amar la vida, como decía Sergio, el amor fati, sin tratar de entenderla como un proceso finito y teleológico, que por tanto requiera explicación alguna. Para que esta superación se lleve a cabo, es necesario poder querer. En palabras de Zaratustra, haced siempre lo que queráis, pero sed primero de los que pueden querer. En otras palabras, el ser humano debe amar la vida tanto por el dolor y displacer que trae consigo, como por el placer implícito que en ella reside. Debe amarla porque cualquier experiencia en la que participe, por muy efímera o leve que sea, forma parte de ella. Las posibilidades de la vida, entonces, no necesitan una justificación existencial, puesto que la vida es cíclica, decíamos. En consecuencia, la muerte también forma parte de la vida. Para aceptar el eterno retorno, y por ende el amor fati, se necesita ese ultrahombre, ese superhombre que ya ha superado el nihilismo y el decadentismo de fin de siglo europeo. El ultrahombre ha comprendido que la vida no tiene por qué tener una finalidad y tampoco un motivo. Ese hombre artista, implicado con lo estético, en palabras de Eros Enés, revaloriza la más minúscula parte de la vida, haciéndola apetecible, visible, perfilando sus detalles, dotándole de forma bella. El ultrahombre sobrevive a ese malestar y afirma la vida con todo lo bueno y lo malo que ésta contiene. Ya no siente un desprecio hacia la vida. Ahora ama cada acontecimiento que forma parte de ella y la embellece con el fin de convertirla en una obra de arte. Esta conversión implica que el ultrahombre, que carece ya de Dios, hace de sí mismo un objeto estético. En otras palabras, el ultrahombre actúa más allá del bien y del mal, y por tanto sus valores dependen en exclusiva de sí mismo, y consecuentemente ha hecho de su vida una obra de arte.
No podemos decir lo mismo del protagonista del Club de la Lucha, que al principio está completamente dominado por ese conformismo y esa comodidad. Por ello, me gustaría finalizar con una de las frases que más me llamaron la atención de la película, en la que Brad Pitt, el alter ego del protagonista, le dice las siguientes palabras: no eres tu trabajo, no eres el dinero que tienes en tu banco, no eres el coche que conduces, ni lo que tienes en la cartera. El gran hallazgo de Nietzsche, desde su ámbito de reflexión, es que el auténtico sentido de la crueldad, lo verdaderamente cruel en un sentido negativo, es domesticar, reprimir y castrar el devenir inocente de la existencia humana. Y para vivir la inocencia vital no basta conocer siempre lo que se quiera, sino con ser primero de los que pueden querer. Muchas gracias.